¿Nunca te preguntaste por qué los servidores tienen el icono de Discord y algunos servidores tienen animaciones o tienen gestos como en este caso el guiño, en este caso una voltereta y alguna que otra cosa más? Esto lo vamos a ver dentro del video. ¿Sos de esa persona que tiene pereza de crear un avatar? Bien, presionamos sobre este botón y vamos a comprobar que automáticamente pasamos a lo que es un avatar aleatorio. Esto por si tenés pereza y por si no querés perder mucho tiempo, ¿no? Para hacer esto vamos a utilizar la página de Discord Avatar Maker. Primero que nada tenemos los colores, podemos establecer el color que más queramos según nuestra preferencia, y si no está su color acá pueden presionar sobre este icono y establecer otro tipo de color con la paleta de colores, ¿no? Luego de eso tenemos los distintos perfiles del icono de Discord. Presionando sobre esto vamos a ver distintas apariencias, un montón de variedad que nosotros podemos personalizar como más queremos, ¿no? En este caso también podemos personalizar lo que es el cuerpo del personaje en el apartado de Body Color. Le damos al icono de ajustes, establecemos la calidad 124 píxeles, que vendría siendo la mejor resolución para la imagen. En este caso, qué tipo de fondo queremos, recomiendo el que es cuadrado. Le vamos a dar al botón que dice descargar. También podemos agregar una animación para nuestro icono. Presionando sobre el botón que dice Animate, vamos a poder establecer animaciones como por ejemplo este, puede ser el que cae una gota, o todo lo que tenemos acá lo podemos personalizar. Le damos al botón que dice descargar y a partir de este momento tenemos que esperar que se procese lo que es la imagen.